Bueno, pues hoy hablamos de un tema que no siempre es agradable. Siempre es complicado hablar de accidentes, hablar de incidentes en la carretera, y hoy vamos a hablar en concreto de seguridad vial. Y lo vamos a hacer basándonos en un estudio que se ha realizado, nos presentaron hace unos días por parte de la Fundación CEA y por Asitur, un estudio que se ha realizado en función a cómo se comportan los usuarios de automóviles en caso de accidente o de avería en carretera. Como siempre, contamos con la opinión, o vamos a contar con la opinión de invitados expertos en el tema, o gente que conoce muy bien el tema de la seguridad vial. Voy a pasar a presentarlos enseguida. Contamos con Octavio Ortega, que es experto en seguridad vial y movilidad sostenible. Octavio, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Bueno, vamos a basar el programa de hoy en este estudio que vimos, o que presentasteis el otro día, sobre el comportamiento del usuario en carretera, que, como decimos, a lo mejor el conocimiento es amplio por parte del usuario, pero a lo mejor la aplicación de ese conocimiento no tanto, ¿no? Andaremos un poquito en el tema. Sí, efectivamente, todos sabemos aproximadamente lo que debemos hacer, pero cuando llega el momento de hacerlo son momentos críticos de tensión, de incertidumbre, te has quedado ahí tirado en medio de la carretera, a lo mejor con familia, pues eso, y son momentos en que en el momento de aplicar las normas pues sí que hemos visto que no siempre se sabe hacer bien. Hablaremos, intentamos desarrollar un poco este asunto, porque el otro día en la presentación diste datos curiosos, porcentajes curiosos también, ¿no? De lo que se usa, de lo que no, del conocimiento que hay. Intentaremos desarrollar un poquito todo esto, que seguro que a mucha gente le va a llamar la atención, ¿no? Pensamos que lo sabemos todo y a lo mejor, o en muchos casos, efectivamente, no es así. Nuestro siguiente invitado, personaje que seguramente que conocerá mucho de esto de ustedes, Carlos García Hirschfeld, productor ejecutivo y presentador del programa Seguridad Vital. Carlos, un placer tenerte aquí con nosotros. Igualmente, muchas gracias. Seguridad vital, o sea, si habláis de algo concreto de la seguridad vial, me imagino que por el programa habrá pasado muchísima gente. Como tú me decías, dices, Chema, que yo no soy experto, pero conozco mucho de todo lo que me han contado, ¿no? No, es que es importante hacer la distinción, porque experto, aquí tenemos. Yo no soy un experto más que en comunicación de seguridad vial y, hombre, y quizás un experto en televisión, aunque también de televisión no sabe ni el que la inventó. O sea, bueno, pero a ti te pasa un poco como nos pasa aquí en el programa, que pasa por aquí tanta gente experta, ¿no? Que aprendes, sí. Que trata que al final aprendes, ¿no? Y al final, bueno, sí, pues... pero es un tema delicado, y es un tema además sobre el que decía Octavio, y es verdad, que lo sabemos, pero luego te das cuenta de que no tanto. O sea, nosotros recuerdo que hicimos en una ocasión un reportaje diciendo, ¿sabe usted que no es obligatorio bajarse a poner los triángulos? O sea, es obligatorio llevarlos en el coche, pero solamente debes ponerlos si al ponerlos no te juegas la vida. Bueno, pues claro, esa segunda parte mucha gente no la conocía, y de hecho ha sucedido con una frecuencia mucho mayor de la que debería ser, que ha habido gente que ha muerto o que ha sufrido heridas gravísimas por bajarse a poner los triángulos en un lugar en el que quizás debería haberse quedado. Hablaremos de eso también, porque además hay otro concepto que me llamó mucho la atención durante la presentación del estudio, que acabé preguntándole a Octavio, que fue el que presentaba el estudio, que cuál era el dato que más les había llamado la atención. Y me decía Octavio que era la forma de cómo se bajaba la gente de los vehículos. Hablaremos de ello también. Voy a leer brevemente esta pequeña introducción que tengo aquí preparada para entrar en contexto sobre el programa, sobre lo que vamos a hablar, que existe, que se conoce como regla PAS, PAS, para saber cómo actuar en caso de accidente en carretera, que es proteger, avisar y socorrer. Y en base a ello recientemente se ha presentado, como decimos, por parte de la Fundación CEA, que es el Comisariado Europeo del Automóvil, y de Asitur, que son el Observatorio de Siniestros y Hogar de Auto en España, un estudio sobre el comportamiento de los conductores al detenerse en carretera, en el que se ha analizado la información ofrecida por un total de 715 encuestados, conductores, mediante una encuesta de 15 preguntas tipo test. Todos residentes en España, mayores de edad, con permiso de conducir, al menos de la clase B, y de ambos sexos, eso sí. Bueno, pues yo creo que para entrar un poco en materia, ¿no?, sobre todo el tema este, me gustaría que los dos nos dijeseis un poco cómo está actualmente el tema de la seguridad vial, la normativa de seguridad vial, y qué nivel de conocimiento hay sobre ello. Octavio, empiezo contigo. Pues hombre, todo esto desde el punto de vista normativo está muy reglamentado. O sea, el reglamento de circulación, que es la ley base donde aparece todo esto, estas normas que nosotros decimos del chaleco, de las distancias, de cómo hay que bajarse, de lo que comentaba Carlos, de que no es obligatorio bajarse, porque muchas veces ocurre así, la gente les ves y pues, cuando te
Pues ves situaciones que dices, pero este hombre, Sí, ¿dónde va? Alguien ahí pegado al coche porque van pasando y dices, este hombre, no ¿dónde te va? bajes. Efectivamente, ¿no? Entonces, sobre eso, evidentemente, todo está reglamentado, pero luego después el conocimiento específico, las partes esas, todos hemos visto y hemos oído, y los medios de comunicación muchas veces, pues, hombre, no voy a decir que nos lleven a error, sino que bueno, pues solamente cogen la parte, focalizan en una parte que es lo que a todo el mundo nos queda, sí, los triángulos, no nos olvidemos de los triángulos, pero luego después la parte específica de cómo se colocan, de cómo, si hay que bajarse, si es obligatorio o no, ahí un poco esa información más específica se nos escapa. Carlos, vosotros en el programa, hablando de todo esto, habrá pasado un montón de gente que opina, tiene su opinión, su propia opinión sobre el tema de la seguridad vial, cómo lo ven, ¿qué nivel crees que de conocimiento tiene la gente? Pues mira, en general yo tengo la sensación de que, decíamos al principio, la gente lo sabe, pero la sensación es que luego no lo aplican. O sea, por ejemplo, el tema del chaleco. Yo ya, ¿sabes? Voy en carretera, veo a alguien que se ha bajado y no se ha puesto el chaleco y le grito, ¡ponte el chaleco! Pero ya no solamente por la multa, es porque el chaleco hace que seas visible. Claro. Y ante la posibilidad de que alguien vaya despistado, y por desgracia cada vez vamos más despistados en el coche o por el móvil o porque tenemos unas pantallas que nos ayudan a despistarnos, la distracción es posible. Y cuantos más elementos tú pongas para evitar la distracción, mejor. El chaleco, la señal V16, que yo creo que va a ayudar a salvar muchas vidas y que sencillamente tú coges, la pones encima de tu coche y ya debe servir como aviso, salvo que estés en un cambio rasante o a la salida de una curva, en cuyo caso... Que todo implica un cierto o un mínimo conocimiento del uso de los elementos que llevamos en el coche, los chalecos, los triángulos, las señales y tal. Claro, si lo llevas y luego no sabes cómo utilizarlo. Hay datos, nos hemos apuntado aquí un dato que según la DGT, en 2020, que un año de pandemia, un año que no ha habido demasiada movimiento, ¿no? En carretera, se produjeron 6 muertos y 6 heridos graves que estaban reparando el vehículo en la vía y falleció una persona y 4 resultaron heridas que estaban auxiliando, que esto es importante, en un accidente anterior. Según conocimientos que tenéis por parte de ambos, ¿dónde habría que poner el foco para evitar este tipo de accidentes? Lo comentamos, o sea, que alguien muera o fallezca en carretera porque va a auxiliar a otra persona, eso es falta de conocimiento, ¿no, Octavio? De cómo actuar. Sí, lo que comentabas antes al principio, en el protocolo PAS, la letra P habla de proteger. Y nosotros cuando leemos proteger siempre decimos proteger a los demás. No. A quien hay primero que protegerse es a uno mismo. Es decir, ponerse el chaleco lo primero, para que ser visible. Después no salir como loco a ver si ha habido un accidente, dejar tu coche en el primer sitio posible y salir corriendo al accidente. No. Primero, protegerte a ti mismo, ponerte tu chaleco, dejar tu vehículo aparcado fuera en una zona segura, que tu vehículo no provoque otro nuevo accidente, ¿de acuerdo? Y luego después acercarse al sitio o a la zona donde pues eso, con la seguridad, con la tranquilidad, primero para ti mismo. No sirve de nada que tú vayas a proteger a los demás si cuando vas a proteger te atropella un coche a ti. O sea, primero, eso en primer lugar, y que lo pues estás provocando ahí, aumentando que a lo mejor el accidente ha sido un accidente leve y provocamos un accidente mucho más grave. Es decir, que esa P, lo primero es protegerse. Y eso es lo que muchas veces se olvida. Carlos, desde vuestro punto de vista, esta actuación que hay de usuario en carretera, no solamente, como dice Octavio, para proteger, para socorrer a los demás, sino que el propio usuario que ha tenido el incidente, el nivel de conocimiento es bajo. Es bajo y luego pasa una cosa, o sea, muchas veces la gente dice, no, hay que aplicar el sentido común, y dices, oye, ten cuidado con lo que dices porque parece que está llamando tonto al que actúa mal. Y el que actúa mal muchas veces actúa mal por la tensión, porque si tú has sufrido un accidente, ya no solamente el aturdimiento que te puede provocar el propio accidente, sino la tensión. Entonces, en un momento de tensión podemos cometer errores que probablemente no cometeríamos si no estuviésemos en esa situación de máximo estrés, ¿no? ¿Cuál es el problema aquí? Pues que tú tienes que proteger, como decía Octavio, y tienes que avisar dando unas indicaciones muy, muy concretas de dónde estás, de en qué sentido de la vía. Hablando con expertos en auxilio en carretera, nos dicen, no sabéis la cantidad de veces que nos dan una información incorrecta y que el equipo que tiene que llegar a ser posible en minutos,
tarda más de la cuenta porque la información que se le ha dado es incorrecta. Y ocurre también que yo, por ejemplo, voy por carretera y veo algún obstáculo en la calzada, llamo y me dicen, ya han llamado varios. O sea, por un lado, yo creo que la gente ha tomado conciencia de que hay que avisar, pero lo que hay que hacer es hacerlo bien. Y para hacerlo bien hay que estar tranquilo y, claro, no siempre en una situación de estrés como es un accidente uno está tranquilo. Por parte de ambos, ¿no? Del que está implicado en el accidente o del que quiere socorrer, además. Claro, efectivamente. Sí, no pensemos solamente en accidentes, en el caso dramático un accidente, simplemente en averías. una avería sí. nos provoca tensión, hay parados en medio de la autovía, los coches pasándonos cerca, no saber qué hacer, entonces eso nos provoca tensión, incertidumbre. Bueno, es que... Sí, pero es que haciendo un reportaje sobre trabajadores de carretera, uno de nuestros equipos fue a grabar a estos que están, los operarios de las obras, que no les damos mucha importancia y nadie se pone a la velocidad que pone. Bueno, el equipo estaba asustado porque el paso de los coches les movía el trípode. ¿Sabes? Claro que sí, que sí. Tú pasas tan alegremente y dices, oye, que al tío que tienes ahí lo estás desequilibrando, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, que es verdad que no hacemos a lo mejor demasiado caso a lo que tú dices, ¿no? Las señales que ponen porque están reparando lo que sea o trabajando en la vía, que claro, vas circulando a 120 y de repente te han bajado a 80, 60 y tal, y como que... Y te pones a 80 y te van achuchando claro. los de detrás, ¿no? Y una cosa importante de lo que comentaba Carlos sobre el avisar, hay una cosa que se nos olvida siempre y es que muchas veces, fruto de esas prisas y fruto de esa tensión, llamamos, decimos, estamos en el kilómetro tal, damos toda la clase de información, ¡bum!, y colgamos. Lo que siempre recomiendan todos los centros de llamada es que no colguemos. Eso lo nos mantengamos a la escucha y no colguemos hasta que ellos no nos dicen que colguemos. Es decir, que ellos tienen toda la información, pero a lo mejor se nos ha olvidado decir en la autovía, en el kilómetro 215, en qué sentido. Claro, es que eso es una de las cosas que comentaron dos miembros de la Guardia Civil que estaban durante la presentación del estudio, que cuando tomaron la palabra después de la presentación lo dijeron, dice, no, es que la gente llama, efectivamente, lo que dice Carlos, hay mucha gente, incluso hay más de la cuenta que llaman, pero muchos de ellos no dan los datos o cuelgan enseguida, hay un accidente en el kilómetro no sé qué, ¡pum! Y claro, decía la Guardia Civil, no, que se mantengan al teléfono, que nos expliquen bien las cosas, que nos digan y tal, porque todo eso reduce el tiempo, claro, de actuación. Claro, no es lo mismo decir, ha habido un accidente donde hay dos coches que tienen un golpe, a decir, ha habido un accidente y veo aquí gente herida, gente en mala situación, seguramente vamos a necesitar... Un momento, espérese, ¿hay alguien atrapado? Sí, pues bomberos. Pues entonces, han llegado la ayuda sanitaria y resulta que necesitan la ayuda de bomberos para sacar a la gente dentro del vehículo. Pues eso, si lo hubieran dicho antes, se hubieran mantenido a la espera, hubieran ganado un tiempo pues que puede ser precioso. Es importante, ¿verdad?, lo de ganar tiempo, o sea, o ofrecer la máxima información en este tipo de incidentes, ¿no?, en carretera, que como bien decimos, ya sea una avería o ya sea un accidente. Tengo aquí hubo, como decimos, datos importantes o interesantes en el estudio. Dice que el estudio refleja que el 44% de los encuestados ha necesitado asistencia del servicio de grúa en los últimos 5 años, una cifra elevada en la que tiene mucho que ver la antigüedad del parque automovilístico en España, que por cierto es de 13 años y medio casi, que es una barbaridad de lo viejos que tenemos los vehículos en nuestro país. En ese sentido, ¿qué influencia tiene esto en los accidentes? Que lógicamente es bastante, ¿no? A ver, no solamente la antigüedad, sino que, por ejemplo, la antigüedad del parque, la mitad han necesitado asistencia, pero es que luego después, según datos de la DGT, el 50% de los accidentes con víctimas, los coches tenían una antigüedad, pues no recuerdo exactamente el dato, pero sí, por ahí, superior a 10 años seguro. O sea, los accidentes con víctimas. Todos sabemos las ITVs, tenemos las ITVs, el vehículo funciona, le hacen las pruebas correspondientes y que están normalizadas, pero el calor, el tiempo de ruta, el calentamiento de los neumáticos, pues eso puede hacer que el hecho del vehículo ser más antiguo y evidentemente desde el punto de vista estadístico está demostrado. Vehículos, parque automovilístico antiguo y la mitad de los vehículos involucrados tienen más de 10 años, involucrados en accidentes con víctimas y esos son datos de la DGT, lo que quiere decir que es importante la antigüedad del vehículo en los accidentes. No, y luego hay otra estadística que es súper interesante y es que se fijan en el número de muertos y heridos graves que hay en los coches con una antigüedad inferior a 5 años.
y prácticamente no hay muertos en los coches, Claro. En los accidentes en los que el que está implicado es un vehículo con una antigüedad inferior a 5 años. ¿Por qué? Pues porque el interior del vehículo te protege y porque hay un montón de sistemas ahora mismo de ayuda a la conducción que hacen que o no tengas el accidente o que si lo tienes se produzca a una velocidad muy inferior y el coche esté ya haciendo lo posible por proteger no solamente al que va adentro, sino en muchos modelos también al que está fuera. Hablamos de atropellos también, pero hablamos de cualquier tipo de choque en el que tú, por ejemplo, hoy chocas un coche, un modelo actual, con un coche, no te digo ya que lo hicieron los de Audi con un modelo de los 70, lo chocas con un modelo de hace 20 años y la diferencia es descomunal. Sí, sí. Las heridas que se pueden producir dentro de un habitáculo actual frente a un habitáculo de hace 20 años. Y tenemos millones de coches que tienen más de 15 años que están circulando en España. Y esos coches, evidentemente, en caso de que se produzca una situación de riesgo, van a tener una peor reacción que los coches que están en el mercado. Sobre todo, como tú dices, al combinarse vehículos muy modernos, con muchos sistemas de seguridad y en la conducción, sobre todo, y que ayudan al conductor, evidentemente, a paliar, ¿no?, ese tipo de accidentes. Pero claro, a ver, tampoco queremos demonizar al coche, que lógicamente habrá gente que no tiene un coche más nuevo porque no puede, sencillamente, no porque quiera mantener su coche de 15 o 20 años como un campeón, seguramente no podrán acceder a un vehículo nuevo. Pero también influye mucho el mantenimiento de ese vehículo. Porque claro, uno dice, es que ya tiene 15 años mi coche, es que ya no le hago ni caso. Claro, el llevar un coche en condiciones, aunque tenga 15 años, pero buenos frenos, buen equipamiento en general, ¿no? Eso también tiene que influir, sobre todo negativamente. A ver, en teoría la ITV te pasa y te da por bueno tu coche. Y bueno, pero hicimos un programa dedicado también con la ITV aquí en Ruta 2025 Sí, y el absentismo. tuvimos a representantes de ITVs y las cifras que nos daban y los comentarios que nos hacían, no todos pasan por la ITV. Sí, bueno, y es un tema complejo. Yo creo que no nos metamos en ese porque es No, un pero hay tema... otra cosa que yo creo que es una cuestión más política y nosotros, desde luego, siempre que podemos, a los políticos con los que hablamos intentamos sacarles algo respecto a esto. Hay un empeño en el vehículo eléctrico, hay un empeño en el vehículo nuevo y hay ahora mismo modelos magníficos en torno a 4, 5, 6 años que reducirían la antigüedad del parque y que reducirían también la siniestralidad porque son coches mejor preparados para circular. Yo creo que el Estado debería ayudar a los conductores a que tienen un coche muy viejo, sea con uno nuevo, sea con uno usado, a que renueven su coche. Y no se le está dando, yo creo, la suficiente importancia a la renovación del parque como se debería. Eso es una petición que hacemos desde el programa muy habitualmente, sobre todo cuando hablamos del mercado del vehículo de ocasión, porque lo que tú dices, o sea, es que hay coches de 4 o 5 años que tienen todos los adelantos, están súper preparados, súper protegidos con todos los sistemas de seguridad, pero claro, desde aquí reivindicamos, volvemos a hacerlo, reivindicamos una ayuda a este tipo de vehículo de ocasión, ¿vale?, pero relativamente moderno, 4 o 5 años, para que se pueda realizar ese cambio de un coche más antiguo, que ya sobrepase los 10 o 15 años, que hay muchísimos, y facilitar esa adquisición de un coche, a lo mejor nuevo no, porque no se llega, pero a lo mejor uno de ocasión, con una pequeña ayuda, seguro que ayudaba a renovar esta edad del parque. El problema es que sabéis que los coches de segunda mano, el precio ha subido. Sí, bueno, pero porque no hay nuevos. Porque como no hay nuevos, como no hay Claro. nuevos, a tú resulta que te planteas comprarte un vehículo nuevo, no hay nuevo, pues dices, pues voy al mercado de segunda mano. Y entonces los precios por oferta y demanda... Pero esa es un poco la situación. Yo me imaginaba que en cuanto se regule un poco todo esto, ¿no?, la venta de vehículo nuevo, la distribución, la falta de microchips, que los tiene a todo de cabeza, pues eso empezará a normalizarse y el precio del vehículo, en cuanto haya oferta más amplia de vehículo nuevo, se normalizará. Suponemos, porque como nos viene una detrás de otra, pues igual vaya usted a saber. Hablábamos antes sobre la intervención de los miembros de la Guardia Civil durante la presentación del estudio. Octavio, ¿tú crees que la gente...? Porque hay otro dato también importante y es que la mayoría de la gente
no considera que tenga que estar presente un cuerpo de seguridad en a lo mejor no, esto total, aquí ya nosotros nos organizamos y tal. La importancia que tiene contar con miembros de la seguridad en carretera, Guardia Civil, policía, sí, lo que sea, que lleguen los primeros para organizar el tema allí. Yo fíjate que incluso creo que la gente aún tenemos miedo de llamar a la policía, a la Guardia Civil. Decir, a ver, un momento, esto me lo puedo solucionar yo solo. Va a venir la policía aquí, por si acaso, a ver qué va a pasar. Yo creo que hay algo de eso también, sí. ¿no? Pero nos comentaban el otro día también, yo no sé si fue durante la intervención pública o luego después, cuando ya estuvimos hablando después, ellos comentaron que ellos pueden servir de canalización, a través del 112 puede servir de canalización, pero muchas veces por las faltas de medios suyos, la falta de personal suyo, pues no les permite ir a todos los accidentes. Claro. Entonces a lo mejor resulta, dice, a ver, un accidente de chapa, no necesitamos. Pues sí, el vehículo está obstaculizando, está en un lugar peligroso, pues mandamos a alguien de mantenimiento de la vía, estos furgonetas con esos cartelones tal más visibles y eso, que incluso pueden ser hasta más visibles que un vehículo de la Guardia Civil o de la policía que corresponda, y no hace falta que vaya la Guardia Civil. Es decir, que por eso volvemos a lo de antes, es tan importante cuando llamemos decir qué es lo que necesitamos, porque a lo mejor no se necesita la presencia de la Guardia Civil, basta con un vehículo de estos de mantenimiento de la vía que llegue y simplemente se ponga un poco lejos para que nos proteja si estamos ahí en una situación difícil. O sea que llamar, lo importante es llamar, saber a quién llamar en cada momento, canalizarlo a través del 112 y que ellos distribuyan. Claro, que seguramente recibirán más llamadas del que quiere ayudar o socorrer, en este caso, la Guardia Civil o cualquier, sí, que del propio implicado, porque claro, pensará, bueno, si voy a llamar a la Guardia Civil y me van a hacer una multa por hacer lo que sea, ¿no? que haya pasado. Vosotros, Carlos, me imagino que situaciones os habrán contado. Bueno, o sea, sobre todo tú fíjate, hicimos un reportaje hace poco, un día con una pareja de la Guardia Civil de tráfico. Y la primera cosa que tuvieron fue un accidente en Madrid, en una de las carreteras que entran en Madrid, que es la carretera Colmenar, que habitualmente tiene un tráfico tremendo. Bueno, pues había habido un accidente, un choque en cadena, pues el típico, una muchachita que era una de las que había dado un golpe, pues que se había despistado un momento y tal. Bueno, la cuestión es que tenía gracia, porque en general nos pasa que con la Guardia Civil todavía, sobre todo los que somos más mayores, vemos una luz azul y es como se nos tensiona el cuerpo. Pero ya yo creo que eso está dejando de pasar. O sea, yo creo que la Guardia Civil tiene una imagen hoy diametralmente opuesta a la que tenía cuando yo tenía 15 años. Creo que están más para ayudar y que para sancionar, indudablemente, y la gente lo percibe así. Y recuerdo una niña que en ese choque se había hecho daño, una chiquita muy joven, y se había lesionado el brazo. Y la chica dice, es que yo cuando llegó la Guardia Civil me sentí tranquila, porque claro, tú estás ahí en mitad de la carretera con los coches pasando en una situación de tensión, aparece la Guardia Civil y te sientes ya protegido, claro, ¿no? O sea que por un lado está eso, pero es muy importante lo que estábamos hablando, o sea, el informar bien para que si es necesario acude a la Guardia Civil, en este caso era absolutamente necesario porque hubo que cortar un carril, pero en ocasiones puede no serlo, tú puedes orillar el coche y haces el parte en el caso que sea necesario y no hay que llamar más que para informar y que te digan, oiga, pues mire, pues va para allá un vehículo de asistencia o lo que sea, ¿no? Sí, la verdad es que te estaba viendo el dato que reflejaba el estudio sobre las llamadas estas a la seguridad, ¿no? A la Guardia Civil. El 76% de los encuestados no lo hizo. O sea, estuvo en una situación de avería o de accidente, sí, y el 76% no lo hizo, ¿no? O sea, no avisó a la... Sí, que hay una parte importante de ellos que sabían que no habían detenido el vehículo con seguridad y a pesar de eso no llamaron a la asistencia, a la Guardia Civil o a quien corresponda. Es decir, que a pesar de tú ser consciente de que tu vehículo no estaba en unas condiciones de seguridad, no se te ocurre llamar. Y eso, pues, a mí me parece lo primero. Llamo principalmente, luego después ya llamaré a la grúa o quien sea y tal, pero primero para que vengan aquí a protegerme, a establecer un entorno seguro donde yo no, incluso que no pueda ser una causa de accidente para otros. Yo creo que a la Guardia Civil le falta un poco tener esa visión de los usuarios de que están para ayudar y para proteger. Yo creo que... Nosotros hacemos lo posible por contar eso, porque es cierto, o sea, es evidente que la Guardia Civil de Tráfico pone multas, pero es que es muy evidente también que, uno,
es que pone multas a animales Claro, que van a una velocidad que es peligrosa para los demás. Ponen multas también a tíos que van borrachos o drogados y que yo aplaudo cuando la Guardia Civil detiene a esos. Y ocasionalmente nos pone multas a nosotros, que somos todos fenomenales conductores, y oye, me he pasado 5 kilómetros. ¿Verdad? O sea, yo creo que debemos asumir que cuando la Guardia Civil nos pone una multa es porque quizás la merecemos y que hacen apartar de la carretera a indeseables, y luego el resto de su trabajo principalmente es ayudar, ¿no? Y yo creo que hacen una función estupenda, ¿no? Y ojalá tuvieran que intervenir menos, ¿no? Sí, efectivamente, ojalá. Hablamos un poco de la señalización de los vehículos. Hemos comentado la necesidad de llevar los triángulos, que son obligatorios desde hace ya mucho tiempo, los chalecos, para tener mayor visibilidad. Y ahora entra en juego la famosa luz V16. Nos hemos traído aquí una luz de estas que desde, Octavio, corrígeme tú, pero desde hace poco es compatible o se puede llevar junto con los triángulos y hasta el 2026 por lo menos será así, ¿no? Pues se podrán utilizar ambas cosas. Ha habido ahí un problema de normativa y de homologación y bueno, desde el 2018 salió que se podían usar como complemento. Entonces tú podías poner los triángulos, obligatorios siempre, y la luz, esta señal V16 como complemento. Y en 2021 salió y dijeron, bueno, pues ya no se utilizan los triángulos y esta luz va a ser conectada y geolocalizada. ¿Qué ocurre? Pues que esa tecnología y esa plataforma de recepción de avisos sobre esta luz, eso todavía no está montado. Y será obligatorio a partir del 26. A partir del 26. Vamos a mostrar, ya que nos hemos traído una lucecita, el funcionamiento. Esta la tenemos preparada pero para activarla, porque tiene un botón de activación, pero esta lucecita la pones en el techo del vehículo, que en cuanto detecta... De hecho, mira, yo tengo aquí mis llaves. En cuanto detecta... Esta no, Carlos, porque esta está preparada para activarse apretando el botón. Vale. Entonces, pero efectivamente, poniéndola en el techo con una chapa, se puede cambiar esta activación. Detectará de la chapa, se activa ella sola, solo hay que ponerla y claro, esto da una señal potente, sobre todo si ya no hay mucha luz en carretera, para que nos vean y lo que se localice o se vea desde lejos el vehículo averiado o siniestrado, lo que sea. Claro, también hay que tener en cuenta cómo se coloca, si está en un cambio de rasante, si aunque tengas la luz la vas a ver cuando la tengas encima, no desde lejos, pero bueno, eso ya forma parte del conocimiento de cada uno. Cuéntanos, esta luz entonces, ¿cuándo será obligatoria? ¿De qué manera? Hasta ahora mismo, de momento, hasta el 2026 se permite utilizarla, se van a seguir utilizando los triángulos, se permite seguir usándola como complemento o únicamente, ¿de acuerdo? Eso no hay ningún problema, pero a partir del 2026 se supone que ya estará toda esta plataforma preparada y ya estarán geolocalizadas y conectadas. Es decir, que tú, en cuanto tú colocas tu señal, la colocas en el techo de tu coche, automáticamente se activará y mandará una señal. Pero eso tiene que ser así, o está previsto que sea así. Quiero decir, esta, por ejemplo, no está geolocalizada, esta se pone, claro, es una buena señal para que te vean, pero no valdrá. Vamos a ver, a partir del 2026 no. O sea, ahora mismo todavía ni siquiera están dentro en el reglamento de vehículos, sí que aparecen todas las características técnicas que tendrá que tener, pero de momento no está funcionando porque la plataforma con la que se tendrá que conectar, claro, la famosa plataforma esta DGT 3.0, todavía no está funcionando. También es verdad que ahora la mayoría de los vehículos están geolocalizados, tienen sistemas de localización. El ICOL. Claro, efectivamente. Entonces, bueno, pero esto hará doble función, la de geolocalización y la de señalización. Claro. El otro día nos comentaban también la Guardia Civil que estuvo allí que esto no va a ser un problema, porque evidentemente los coches que no tengan ICOL, pues muy bien, te avisan. Pero cuando llegue allí verán que se ha encendido un aviso, pero no saben nada más. Entonces tendrán que mandar allí a alguien para ver qué es. No sabrán si es un accidente, si es una avería, si es un pinchazo, si es simplemente, a lo mejor, yo qué sé, la tenías en la guantera y el niño se ha puesto a jugar con ella y la ha activado. Lo que pasa es que sobre eso sí que están trabajando, que nosotros hemos hecho varios reportajes, o sea, están trabajando todas las marcas, la DGT también, en el sentido de, por ejemplo, cuando tú actives esto tendrás una aplicación en tu móvil
que probablemente forme parte ya del universo DGT 3.0, en la que establecerás un diálogo si lo puedes establecer. En el caso de que tú, la aplicación te esté preguntando y tú no respondas, se supone que puede ser porque has sufrido un accidente que te ha dejado inconsciente y por tanto se despliega un dispositivo diferente. Si tú puedes responder, normalmente puedes responder o a través de tu propio teléfono móvil o a través de la aplicación, hablando por mensaje, ¿no? O en conversación o en chateo. Y se supone que la alerta lo que hace es, por un lado, de manera inmediata, a todos los coches que estén conectados les va a salir una alerta de que el coche está averiado a 500 metros. En los paneles informativos de las carreteras aparecerá esa información también, que como está geolocalizado solo aparecerá en los kilómetros que afecten al accidente, y luego se establece también la comunicación. Pues habrá gente que comunicará con su seguro, habrá gente que en fin, está todavía por ver esa información, cómo se va a gestionar, pero yo creo que eso va a ser un avance determinante y que va a ayudar sin duda a que muchos choques por alcance que se producen hoy con accidentes que nadie ha advertido, deje de pasar, ¿no? O sea, porque habrá una información que te llegará a tu coche, a tu móvil, diciéndote, oye, hay un accidente 500 metros más adelante. Hombre, sobre todo la seguridad que te transmite, sobre tener que sacar la mano y ponerlo encima del coche, no tener que bajarte del vehículo. Lo que se ha pretendido con esta luz es, evidentemente, eso, no tener que salir del vehículo y moverte de allí. O sea, quedarte, sobre todo, si estás en un sitio que no es seguro, quedarte allí, ponerla y quedarte allí en el interior del vehículo, eso es principalmente. Pero todo esto tiene que evolucionar, porque incluso cuando en las características técnicas dice que esta comunicación y geolocalización tiene que funcionar de forma independiente de cualquier aplicación o de cualquier otro método. Es decir, que alguien que solo tenga eso, pues pensemos en personas mayores que no se van a manejar con aplicación. Lo lanza la aplicación. Si tú además tienes la aplicación, pues podrás conectarte y decir, sí, solo necesito esto, o no necesito nada, o necesito asistencia urgente sanitaria. Bueno, afortunadamente son adelantos que... Sí, porque hay también una preocupación de la gente acerca de la protección de datos, y estas tarjetas lo único que dan es el lugar en el que estás, no pone ni nombre, ni marca de coche, ni nada. Simplemente, oiga, se ha activado una alerta aquí. Sí, pero sabes que de todas formas preocupará, siempre habrá quien diga, ¿no? Recuerda cuando salió lo del e-call, la gente, pues así, los muy puristas echaban las manos a la cabeza, pero bueno, pero esto van a saber dónde estoy, dónde no estoy, pues hombre... Pues sí. Pues sí. Quería aclararte una cosa, Carlos, que efectivamente has sacado las llaves para poner tal, pero es que esta la llevo en la moto. Entonces, claro, en la moto hay poca parte de metálica. Bueno, pero todas se pueden encender. Sí, no, efectivamente, todas están. Pero esta está, pues claro, esto, más que nada para que no la ponga en cualquier sitio y se active. O sea, está preparada para ponerla encima de la moto y activarla. Bueno, pues un adelanto importante, esta luces V16 en el 2026, ya hemos dicho que serán obligatorias seguramente, estarán geolocalizadas y será un importante adelanto de seguridad. Vamos a tener que ir terminando, pero lo que sí quería era, lo hemos comentado al principio del programa, cuando te pregunté durante la presentación qué dato te había llamado más la atención del comportamiento del usuario, ¿no? en carretera, después de hablarnos de este estudio, del desarrollo de este estudio, de cómo nos comportamos cuando hay un accidente o hay una avería. La verdad es que los datos... si llamarlos preocupantes o no, hay un dato que del 97% de la gente sabe que tiene que llevar los triángulos, por ejemplo, pero yo creo que es preocupante que un 3% no lo sepa, ¿no? Que una cosa que llevamos tantísimo tiempo, ¿no? Que pares a alguien y le pregunta, no, pues no, ¿qué es eso? ¿No? Que no lo sepan o que no los lleva. Bueno, que no lo lleva. Porque saberlo, yo creo que es imposible. Es imposible que no lo sepa. Lo de ¿dónde tienen los triángulos? ¡Ay, no lo sé! O sea, eso ocurre muy frecuentemente. Sí. Bueno, no, eso seguro. ¿Dónde están? Y luego el llevar los chalecos en el maletero, en vez de llevarlos a mano para que, evidentemente, en el momento en el que te pares, ponértelo y salir ya con el chaleco. O sea, ves a mucha gente poniéndose el chaleco mientras salen, o sin chaleco. Entonces, es súper importante lo del chaleco, y es súper importante saber dónde tienes los triángulos y la luz, claro. Claro, Octavio, de estas 15 preguntas que se lanzaron, se hicieron en este estudio tipo test, respuestas tipo test, ¿cuáles son las que más han llamado la atención, las que más dices, cómo es posible, ¿no? que a estas alturas
pase esto? A mí principalmente lo que más me llamó la atención fue el hecho de la antigüedad de los vehículos en los accidentes. Era un dato que sabíamos por los estudios, porque la DGT todos los años hace un estudio de siniestralidad y era un dato que sabíamos, ¿no? Pero que el hecho de que la mitad tengan una antigüedad y no solamente que hayan llamado a la asistencia, sino que la mitad de los accidentes con víctimas, los vehículos tienen más de 10 años de antigüedad. Eso es un dato preocupante. Me comentabas también lo del tema de bajarse, ¿no? ¿Cómo se baja la gente de los vehículos? Eso es fundamental y una cosa muy importante que no quería dejar que pasara es que nosotros lo que recomiendan, y no solamente es una recomendación, sino que así lo dice la norma, en caso de que no podamos salir con seguridad del vehículo, porque hay situaciones en las que no puedes salir, o a lo mejor pues una persona de movilidad reducida o una persona mayor y no tiene posibilidad de salir, muy importante quedarse en el interior del vehículo y no olvidarse con el cinturón puesto. Y claro, nosotros nos encontramos en un accidente con el cinturón puesto y a lo mejor estamos girados hacia la derecha, no, se entiende con el cinturón puesto, colocados en posición de marcha, es decir, como si el vehículo estuviera circulando. Y eso es una cosa que poca gente sabía, que se tenía que quedar con el cinturón puesto, y me gustaría añadir con el cinturón puesto o sea, no el cinturón puesto y me giro y estoy hablando con el de al lado, no, con el cinturón puesto y en posición, porque si se activa cualquier otro elemento de seguridad como los airbags y tal, pues bueno, pues puede ser lesivo si tú no estás en la posición adecuada o te has movido, o sea, eso es muy importante. Carlos, en tu caso, que después con el programa de seguridad vital, que ha pasado por ahí muchísima gente contando un montón de historias relacionadas con la seguridad vial, con los accidentes, con la implicación en nuestros estados, ¿qué es lo que más os llama la atención, ¿no? Del comportamiento en general, ¿no? de la gente? A mí, desde luego, el que no seamos conscientes de que cuando pasa algo tenemos que reducir la velocidad. Lo hablábamos antes con las obras. O sea, la obra no es un accidente, no es una avería, pero es gente que está en las vías trabajando y que son personas muy vulnerables, ¿no? Y no somos conscientes y nos falta ese ser conscientes de bajar la velocidad nos aproximamos en ocasiones a un vehículo que está a lo mejor con las luces de emergencia por lo que sea, por una avería, porque han tenido que parar o por lo que sea, y no reducimos la velocidad, no nos echamos a... no te digo ya lo que hemos hablado tantas veces. Cuesta reducir la velocidad, ¿verdad? Sí, es lo tremendo. Que nos molesta cuando hay una cosa de esta. Y dices, oye, si es un tema de mínima prudencia, es que puede abrir la puerta, es que si está ahí será por algo. Entonces, reduzcamos la velocidad cuando veamos a alguien que está en problemas, y si nos tenemos que detener, lo que hablábamos, primero protegernos a nosotros, ponernos en un lugar seguro. Segundo, avisar, y luego ya, si es necesario, ir a socorrer a los que estén. Con respecto a lo que comentábamos, ha habido que regularlo. O sea, hasta ahora sabemos que tenemos que pasar a los peatones, a las bicicletas, a 1,5 metros de distancia. Pues ha habido que regularlo, y en la última modificación del reglamento de vehículos, de circulación, ha habido que meter y a los vehículos detenidos fuera de poblado y a las personas que están auxiliando o arreglando alrededor de un vehículo averiado. Y ha habido que regular, es decir, 1,5 metros y, como decimos, ocupando total o parcialmente el carril contiguo como si fuera un peatón, porque es una persona en situación vulnerable. Yo creo que al final lo que analizamos de todo esto, desarrollamos después de este estudio, es que aunque la gente sabe, es complicado aplicar. No es complicado, es que nos falta esas ganas o ese entusiasmo, ¿no? Por ser buenos conductores, buenos usuarios de la carretera y aplicar este conocimiento. Vamos a terminar el programa hablando precisamente de paz, de proteger, avisar y socorrer. Octavio, ¿cómo se podría hacer llegar a la gente estas reglas básicas, que son muy básicas para tener una buena actitud en carretera? ¿Por qué medios? Ahora toda la tecnología que tenemos, todos los medios de comunicación, la facilidad de información o de informar que tenemos, ¿qué medios serían los más adecuados para que a la gente le llegase esto más directamente y bueno, lo pudiese asimilar por lo menos o entender? Hombre, evidentemente los medios de comunicación tenéis una ventana abierta. O sea, yo creo que se debería hacer hincapié en ese sentido, y fíjate que incluso en la parte de formación de conductores
también se está haciendo una labor importante o una pequeña labor que, por ejemplo, en la formación de conductores, en el momento del examen práctico, en el protocolo antes del examen, pues el examinador puede hacer alguna pregunta sobre el mantenimiento y tal. Y una de las cosas, ¿dónde tienes el chaleco? Pues está aquí en la puerta, enséñamelo. Los triángulos en el maletero. Es decir, que bueno, son pequeñas cosas que ya, por ejemplo, estos alumnos ya no pueden obviar que tienen que tener el chaleco dentro, que tiene que llevar triángulos en el maletero y no lo puede dejar de saber. Puede ser que luego después en su vehículo los lleve o no los lleve, pero saberlo lo sabe. ¿Sería interesante algún tipo de guía de, yo qué sé, ahora que te mandan PDFs por cualquier cosa, ¿no? Algún tipo de guía elaborada que la gente pueda ver, o en un momento dado, fíjate que te digo, en un momento dado que tenemos el móvil ya, que es como un superordenador, que tenemos de todo, que tienes un accidente y te dices, voy a echar mano de esta guía que tengo aquí que me han mandado para ver cómo se actúa en este caso. Resulta curioso que nuestra última pregunta no eran 15 preguntas, eran 16 preguntas y nosotros metimos una como un poco, a ver, CEA manda ¿le gustaría, una vez hecha esta encuesta, le gustaría tener una guía con consejos de seguridad vial, no sé qué? El 80 contestó que no. ¿Ah, no? No. Entonces, ¿cómo queremos Pero ser? yo, por ejemplo, creo que, o sea, que está muy bien todo eso, está muy bien la educación en los colegios, que va a empezar el año que viene, está muy bien que en la formación se incida en lo de proteger, avisar y socorrer, pero yo creo que tenemos que utilizar las tecnologías. Hoy, la mayor parte de la gente que hace un viaje, o sin un viaje, cualquier trayecto, lleva un navegador. Bueno, pues yo hablaría, si fuese la DGT, hablaría con esas empresas de navegadores para dos cosas. Una, te paras y el navegador detecta que tú te paras y el navegador debe decirte, en el caso de tal, proteger, avisar, socorrer. Es muy sencillo, tecnológicamente es facilísimo de hacer. Y otra cosa que yo ya he hablado varias veces con DGT, que creo que deben exigir a los navegadores, aparte de que dejen de avisar de los controles policiales, es que introduzcan en los tiempos que te dan cuando tú haces un trayecto Madrid-Cádiz, te ponen 6 horas, 15 minutos, y dice, macho, 6 horas no puedo tardar porque tengo que parar cada 2 horas o cada 200 kilómetros. Y creo que la DGT debería pedir amigablemente a estas empresas de navegación, oye, poned el tiempo de descanso. Claro. Al menos que, igual que el coche ya te avisa en muchos modelos, oye, párate a descansar, que la propia aplicación que estás utilizando te diga, oye, párate a descansar, que debes hacerlo, ¿no? Y, por supuesto, si ve que te detienes y la aplicación sabe que te has detenido, que te recuerde que hay que proteger, avisar y socorrer. Además, en lo que tú dices en los navegadores, cuando buscas el trayecto, el tiempo, que siempre te dice el tiempo sin parar, efectivamente. Claro, como te voy a decir, 6 horas parando en 2 ocasiones 20 minutos. Claro. Y entonces uno ya es consciente, 6 horas parando. Tú eres un burro y no quieres descansar y tal, vale, es tu problema. Claro. Pero con la prisa que tenemos todos en la vida, creo que los GPS no deberían introducir un elemento de prisa que es tengo que tardar 6 horas 15. No, macho, tienes que tardar 6 horas 15 más otra media hora más como mínimo de parar y descansar. Pues no sé cómo lo ves, Octavio. Pero me parece una idea estupenda, ¿no? Porque tú pones y dices, tanto tiempo, y vas condicionado. Joder, pues avisa que llegamos a comer. Avisa que llegamos a comer o no. Porque ahí tengo que parar, tendré que parar a tomar algo, tendremos que parar al baño. O sea, que el hecho de que, lo mismo que tú decías que hay coches que te avisan, pues que el navegador te diga, llevas 2 horas de conducción, te recomendamos que deberías parar. Pues eso ya lo he hablado con Jorge Ordaz y a ver si lo comenta con los navegadores. Y que te salga una pantalla ahí que sea un pip, deberías parar hasta que digas, dice, venga, voy a parar porque si no, no va a dejar de pitar el chino este. Pues nos hemos quedado sin tiempo. La verdad es que podríamos estar hablando de la seguridad vial un montón de tiempo. Yo creo que de alguna forma les hemos hecho entender, ¿no?, que hay que asimilar que hay unos comportamientos básicos en carretera, en caso de avería, en caso de accidente, en los que condiciones indispensables. Si estás dispuesto a ayudar, llama, avisa, pero da datos, no cuelgues enseguida y indica bien lo que ha pasado. Si eres el que ha sufrido el accidente, actúa con prudencia, no te bajes a lo loco del vehículo, intenta señalizarte lo mejor posible, como decía, apartarte de la vía si es posible, estorbar lo menos posible, sobre todo para no provocar otros accidentes. En fin, yo creo que en definitiva ser un poco más consciente de dónde nos hemos metido, en la situación que tenemos encima y actuar en consecuencia.
el protocolo PAS, proteger, avisar y socorrer, yo creo que es bastante evidente. Pues solo me queda agradeceros vuestra presencia. Octavio Ortega, experto en seguridad vial y movilidad sostenible. Enhorabuena por el estudio, además, y esperemos que se pueda aplicar y que la gente lo pueda conocer y pueda ser un poquito más responsable, por lo menos. Muy bien. Y a ver si logramos rejuvenecer un poco el parque con los consejos que vamos dando. Carlos García Hirschel, muchísimas gracias por tu presencia, productor ejecutivo y presentador del programa Seguridad Vital. Enhorabuena por el programa, además. Yo creo que es una difusión importante para que la gente seamos un poquito más conscientes, ¿no?, de lo que supone utilizar vehículos y bueno, pasarlo bien, por lo menos con ellos, disfrutarlos. Pues nada, muchas gracias a los dos y hasta aquí un programa más de Ruta 2025. Ya seguimos aquí, seguimos en Negocios Televisión y seguimos en Ruta. Hasta el siguiente.